Bien, vamos a dar una pincelada en esta clase introductoria a una serie de conceptos básicos, fundamentales, sobre adicciones, conceptos muy sencillitos que nos van a servir para apuntar, digamos, ya introducirnos en los diferentes temas más profundos, más complicados, etc. Importante que tomemos apuntes, ¿de acuerdo? Que sobre todo, pues bueno, sean apuntes personales, ¿sí? No es todo lo que estemos diciendo aquí, sino aquellas cosas, aquellos asuntos, aquellas ideas más relevantes. Por favor, resuman lo que consideren oportuno y vamos ya a comenzar con nuestras pinceladas, conceptos generales sobre adicciones. Clase número 1. Para empezar, debemos definir adicción. La adicción, de la etimología adictio, latín, no dicción, o addictus, ¿de acuerdo? Estado psicofísico de dependencia hacia una sustancia que produce una sensación de placer en el individuo, ¿vale? Esto es una definición incompleta, porque a veces, con el abuso crónico sobre todo, y el efecto boomerang, ya no se produce un placer, sino una prácticamente dependencia, una necesidad, pero los efectos no son ni mucho menos placenteros. Podemos hablar de dependencias cuando no importa cómo, pero tengo que conseguirlo, es decir, la idea de riesgo disminuye, hay una dependencia física, un estado de adaptación del organismo producido por la administración repetida de una sustancia. Prácticamente, físicamente se necesita, se cree que se necesita, y psíquica, sobre todo la compulsión a tomar una sustancia determinada para obtener la vivencia de efectos agradables y placenteros o evitar malestar. De nuevo, estos son conceptos generales que nosotros matizamos y luego asociaremos a la escritura. La idea de dependencia, sobre todo física y psíquica, es un espejismo. Pero ya lo abordaremos, ¿eh? Estamos simplemente pinceladas, conceptos generales. ¿Qué es la tolerancia? De la etimología del latín tolerare, sostener, soportar. Esa necesidad de consumir más droga para conseguir el mismo efecto y mantenerlo. Bien, de nuevo debemos indicar aquí, cuando se trata de comportamientos adictivos donde no hay drogas, también hay tolerancia. Por ejemplo, en la hipersexualidad, con la masturbación compulsiva en Internet, hay una cierta tolerancia, ¿de acuerdo? A ver más violencia o más páginas, etc. Hay que aclarar aquí que, por supuesto, no es que consumo más drogas, en el caso de las drogas, para conseguir los mismos resultados, sino para conseguir, y yo diría, resultados, no diría los mismos, sino diría resultados. El síndrome de abstinencia no es la tolerancia, diferenciemos, cuando por alguna razón la administración de la sustancia es suspendida durante determinado tiempo, puede aparecer lo que se denomina síndrome de abstinencia o craving, ¿de acuerdo? Síndrome de abstinencia o craving en momentos muy puntuales, ¿sí? El síndrome de recurrencia se diferencia, porque del síndrome de abstinencia, el síndrome de recurrencia son síntomas psicológicos que aparecen antes del síndrome de abstinencia y después de los efectos de la última toma de droga. Es curioso, a veces en el adicto no hace falta consumir para experimentar sufrimiento o experimentar cambios, ¿no? Es esa angustia generalizada, intensa necesidad de la toma de droga, en caso de droga, repito, pero esto vale también para comportamientos adictivos como el juego, con el consecuente desarrollo de una conducta de búsqueda hacia ese comportamiento que aparece, no existía y que se ha sumado, se ha diccionado a nuestra forma de vivir, ¿de acuerdo? De vida. En los antecedentes históricos de las adicciones, el sexo, la música y las drogas tenían un orden sagrado en las culturas antiguas, las experiencias cúlticas, religiosas, místicas. Estas sustancias psicoactivas constituían un acto ritual que generaba el contacto con lo divino, o por lo menos se consideraba así. Hoy tenemos, por ejemplo, esa experiencia con el veneno de algunos sapos, en México sobre todo, con esa experiencia, la molécula de Dios, etcétera. Pero hoy ya no es tanto, ya no ha sido tanto una
una situación así, ¿de acuerdo? Ya no se ve tanto como en el pasado, sino que ahora mismo las culturas de las drogas han variado mucho. La etimología de las drogas. Tenemos la cultura hindú con el soma védico, por ejemplo, Egipto, con el incienso ceremonial, incienso ceremonial llamado kifi, viene el kifi, viene de ahí. En Grecia el opio, aspirar saumerios, en la cultura azteca, maya o los olmecas, el teonanácatl, como el hongo, el peyote, una cactácea, y la ayahuasca, que es más conocida, pero que en el fondo son muy parecidas, ¿de acuerdo? Hoy nuestra cultura europea es diferente, ¿de acuerdo? Porque vemos esa comparación entre las adicciones antiguas con las adicciones modernas, ¿no? Porque la historia del consumo va unida a la historia del ser humano. La historia de las adicciones no tanto, yo aquí debo matizar. El consumo sí es intrínseco al ser humano, pero no la adicción, porque la adicción ha sufrido muchos cambios en cuanto a lo que se consideraba, lo que se entendía sobre adicciones, ¿de acuerdo? Así que es muy diferente. 3 factores determinan el cambio de dirección que ha habido en las adicciones: disponibilidad y comercialización, es decir, cuando la hoja de coca pasa a ser cocaína, es decir, cuando se comercializa con el producto que los colonizadores se encuentran en contacto con las colonias; la pérdida de sentido simbólico del valor cultural, es decir, ya no tienen ese uso. Recordad que en Perú es legal consumir cocaína, pero es diferente, porque no es cocaína, es hoja de coca; y el cambio social que ha facilitado el individualismo, es decir, bueno, yo hago lo que quiero, o sobre todo el rendimiento, el placer y el estrés social de cómo se consume hoy, a cómo se consume en otras culturas, en otros momentos. Factores que influyen en el desarrollo de las adicciones. Hay muchísimos, ¿no? Pero sobre todo los más importantes son una desintegración familiar, aunque no siempre, ¿de acuerdo? Sobre todo en el consumo, prácticamente se han consumido de todo tipo de familias, ¿no? Pero sí que para contraer la adicción, que es diferente, no para consumir, sino para enfermar, el abandono, los problemas socioeconómicos, la educación, los valores, eso influye. Es lo mismo que cuando elegimos nuestra pareja. ¿Por qué elegimos las parejas que elegimos, ¿no? Y esto sobre todo es algo importante que influye muchísimo algunos aspectos, pero que no son determinantes, definitivos, ¿no? En el desarrollo de las adicciones también hay factores psicológicos, la propia personalidad, los estados emocionales, saber o no saber manejar emociones, la comorbilidad con otros trastornos o la patología dual, como comorbilidad mórbica, es decir, puede haber trastornos psíquicos, esquizofrenias, psiquiátricos, y esto puede hacer que nos afecte en cierto modo, nos influya de cierto modo, ¿no? Ausencia de aficiones, de actividades, de intereses. En definitiva, es un poco la forma de educación desde la infancia que puede ayudarnos muchísimo a evitar contraer una adicción. Y los factores, por supuesto, sociales, el desprecio social, que es un concepto extraño, pero el rechazo social, diríamos así, rechazo, la imitación, las fiestas y reuniones, el entorno social. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en una niña o un niño muy jovencito que es expulsado del grupo y luego quiere integrarse a otro grupo social donde se consume tabaco? Da igual que tengas 12 años y que no sepas ni aspirar el humo, o tosas o te marees, porque lo que quiere sobre todo es pertenecer al grupo, ¿vale? Y esto es lo que hace que consumamos. El 90% de los niños jovencitos en España, por lo menos, entran en contacto con el alcohol o con el tabaco a los 12 años de edad media. Las sustancias de abuso utilizadas con mayor frecuencia, ilegales, la marihuana, la cocaína, la heroína, las anfetaminas, ilegales, esas ilegales, y las que sí son legales, alcohol y tabaco. Esto, digamos, más o menos son sustancias de abuso, dentro de las cuales tenemos depresores, tenemos psicoestimulantes y tenemos alucinógenos, ¿de acuerdo? La marihuana, el tetrahidrocannabinol, es un alucinógeno, ¿sí? Luego tenemos el consumo de esta droga, por ejemplo, aunque este cuadro hay que actualizarlo, pero también fijaos que los tranquilizantes, las benzodiazepinas, ha aumentado muchísimo su consumo. Pero la droga ilegal más consumida es la marihuana, ¿de acuerdo? Aunque esto puede variar un poquito, estos gráficos, puede variar un poquito y
ir para arriba, ir para abajo algunas de las sustancias, pero siempre o aparecer algunas nuevas. Lo más importante sobre todo es el consumo de drogas ilegales en la edad y en el sexo, que es muy jovencitos, ¿de acuerdo? Sobre todo aquí no está, pero es la más importante que nos ha llamado la atención. Aquí hemos puesto las ilegales, pero por ejemplo el alcohol entran a los 12 años. Si os fijáis ahí, los hombres de edades entre 12 y 17 años, la marihuana, la cocaína, los inhalantes, hay muy poco en esa edad que consuman cocaína, sin embargo se dispara entre los 18 a los 34 años. ¿Sí? O por ejemplo, un valor importante es los alucinógenos, es muy poquito, ¿vale? Pero la marihuana, que es realmente un alucinógeno, lo que pasa que aquí lo ha separado, de los 18 a los 34. Ese es el franjo de edad que nosotros nos tenemos que mover para educar, aunque la educación debe empezar en la infancia y entre todos podemos aportar. Los problemas en los adictos, ¿cómo podemos desarrollarlos? Antes y después, ¿de acuerdo? De carácter nervioso, psicológico, familiar, social, académico, laborales, económicos, legales, orgánicos, sexuales. Los problemas cuando hay una adicción. Es decir, si por ejemplo teníamos una serie de problemas familiares, con la adicción, ¡pum!, familiares se disparan, aumentan. Es decir, no disminuyen, aumentan. Si era nervioso, voy a ser más nervioso. Si psicológicamente estaba afectado, voy a estar más afectado. ¿Veis? En todos, excepto en el campo social. Antes me relacionaba socialmente, ahora me voy a relacionar todavía menos, a pesar de que la oferta del placer, de la adicción, de la sustancia es otra. ¿Veis? Así que prácticamente, con la adicción todo se modifica. Y es una trampa, porque no es verdad. El champán de los dioses, la droga de los ejecutivos, mentira, ¿de acuerdo? Mentira, ¿vale? Vamos a ver ahora, por ejemplo, alguna de estas sustancias. Muy rápidamente pasamos por ahí, por encima, la marihuana, derivados del kirifi, del tetrahidrocannabinol con contenido THC, es procedente de la planta cannabis, ¿vale? Se presenta en hierba, en café, también en infusiones, como cigarrillos, forma de consumo inhalada o fumada, ¿de acuerdo? Inhalada o fumada. La cocaína de la planta cuca, en polvo blanco o en cristales o en cigarrillos, y sí puede ser inyectada, ¿de acuerdo? Sí puede ser fumada, sí puede ser inhalada, ¿vale? Son, digamos, las drogas más comunes que aparecen ahí. La heroína se diferencia porque es procedente de una amapola, sobre todo en Afganistán, es un opiáceo, ¿vale? Para el placer, para el desarrollo, que estaba muy mal visto en los 80, para el desarrollo del cuidado del dolor, ¿no? Muy mal vista en los 80, pero el tramadol, por ejemplo, que es propio de los propios médicos, con recetas, con bien presentados, eso sí, eso no está tan mal visto como la heroína, y es exactamente la misma familia, de derivados de la misma familia, ¿no? De la morfina, contra el dolor. Es una sustancia negra pegajosa, y el modo de consumo también puede ser fumada, inhalada o inyectada. Incluso lo que se suele hacer a veces es mezclar la cocaína, que es psicoestimulante, y la heroína, que es opiáceo, ¿no? Los grandes famosos con poder adquisitivo lo hacen. Y las anfetaminas proceden del nitrógeno, que pueden considerarse derivados al mismo tiempo del amoníaco, y se presentan en pastillas, ampolletas, polvo, incluso el éxtasis líquido, aunque sea un líquido, es metanfetamina, ¿no? De la familia de las anfetaminas. Modo de consumo: tomadas, inyectadas, inhaladas. Difícilmente haya una inyección de anfetaminas, pero se producen también para el campo médico, nos sirven también para trastornos de déficit de atención o trastornos de hiperactividad. Curiosamente, muy activos, la anfetamina les regula bien este campo. Y luego, como drogas legales, el alcohol, procedencia del alcohol etílico, que se presenta de forma líquida y modo de consumo tomado, y el tabaco, fumado, ¿vale? De la planta del tabaco y en cigarros. Estos no son inyectados, ¿no? Aunque los cigarros a veces se pueden mezclar con
con cocaína, ¿de acuerdo? Así que estas son algunas pinceladas muy breves, pero nos van a introducir en nuestras clases. Si queréis, como bibliografía, tenéis ahí algunas de los portales donde hemos utilizado esta pequeña información: Medline Plus, JAMA Patient Page, The Journal of the American Medical Association, etcétera, ¿vale? Etcétera. Lo importante, sobre todo, al margen de lo que hemos visto aquí, que es información, meramente información, esto no sirve de mucho para dejar un consumo problemático, y mucho menos para superar una adicción, pero es importante para informar en la infancia, ¿no? Antiguamente se consideraba que, bueno, que esto no lo debe saber nadie, que no se entere tu papá, es típico, que no se entere tu padre, que vas a dar un disgusto. Bueno, esto es un grave error, ¿no? Los colegios, las iglesias, entre comillas, y los profesionales debemos hacer un esfuerzo por conseguir que se eduque cuanto antes en adicciones. Nos veremos en las siguientes clases.